o qué es el ego y cómo eliminarlo. ¿Por qué? Porque el ego es la fuente de sufrimiento. Siendo el ego la fuente del sufrimiento, es natural eliminarlo o movernos en esa dirección, minimizarlo, reducirlo, trascenderlo. Entonces, lo primero que tendríamos que entender es que el ego es la mente no observada. Es decir, pensamientos que vienen a tu cabeza, que tú no te das cuenta, no eres consciente, te dominan, te llevan de aquí para allá. Emociones no observadas también surgen, se posesionan de ti. Eso es el ego, la mente no observada. El ego es un falso yo con el que las personas se identifican y por el que se sienten separados de la vida, de la naturaleza, del ser esencial. El ego es solo una creencia, no es una realidad. Es un falso sustituto del yo esencial, de lo que eres. El ego es el enemigo oculto, es manipulador, te obnubila, te nubla la razón, llevándote a hacer cosas que realmente no quieres, entre comillas. ¿Con qué? Con el objeto de obtener reconocimiento, poder, prestigio, aprobación. El ego es un parásito. Ha tomado el control de lo que pensamos, creemos, de lo que sentimos, de lo que hacemos. Y es muy astuto. Usa la mente humana, obviamente controla el cerebro y lo manipula para adaptarse a cualquier circunstancia. Lo que el ego quiere es que no lo detecten, que no lo eliminen. Y te reitero que tocamos el tema del ego porque es quien genera el sufrimiento. ¿Y cómo es que cómo es que genera el sufrimiento? Como el ego es separatividad, es separado, ¿no? Entonces siente miedo porque no es uno con Dios, no es uno con el prójimo, no es uno con la naturaleza, no es uno con el universo, no es uno con el yo esencial, se siente separado y tiene miedo. Al tener miedo, bueno, ya empieza un sufrimiento, pero como mecanismo defensivo adopta la agresividad, la agresión, el conflicto. El conflicto es la base en la que se nutre el ego. Porque el ego necesita, a pesar de que es un fantasma, ese fantasma necesita existir, necesita identidad. Así es que, como ya hemos dicho algunas veces, el ego dice, yo soy más yo cuando el otro es más mi enemigo. Yo soy más yo cuando el otro es más el otro. O como decía Sartre, los otros son el infierno. Digamos, esa sería ¿no? La visión del ego, digamos, su definición. Entonces el ego, al sentirse separado, necesita afirmarse estando contra los demás, naturalmente entrará en conflicto, ¿no? Primero, bueno, consigo mismo, naturalmente, porque como no es uno, sino son muchos egos, el ego de la tristeza, del miedo, de la alegría, del odio, del resentimiento, el ego que pretende tener razón, el ego que se siente superior, el del orgullo, el de la vanidad, el de la mentira, el de la melancolía, etcétera. Son muchos, así es que en primer lugar hay en esa fragmentación muchos egos que tú crees ser uno, pero no es uno, no eres uno, no somos uno. Esa fragmentación crea conflicto.
Luego, naturalmente, como necesita el ego afirmarse en el conflicto, ve a los demás como los otros, la gente, ¿no? No, la gente somos todos, por si acaso. La gente somos todos. El mundo de afuera es una proyección de lo que somos. Bien decía Jiddu Krishnamurti, la bomba de hidrógeno, las guerras mundiales, los campos de concentración, nada más son una proyección espectacular y violenta de lo que somos. Mientras no controles, por ejemplo, tu propia violencia, mientras agredas a tu hijo, a tu esposa o al esposo, al hermano, mientras golpees, agredas físicamente, eso en una escala mayor es la violencia que tanto condenas. El mundo es un reflejo de lo que somos. ¿Quieres cambiar el mundo? Cambia tú primero. Porque si tienes mentira, deshonestidad, violencia, ¿cómo vas a construir un mundo de paz? No, el mundo es una proyección espectacular de lo que somos y como te digo, y la guerra nuclear, las bombas de hidrógeno, eh, todos los conflictos, los genocidios, eso es una proyección espectacular y violenta de lo que somos. Si es que mientras yo vea a una persona llena de violencia y hable de paz, no le voy a creer. Tan sencillo como eso. Pero sigamos con el ego. ¿Qué es realmente el ego y cómo eliminarlo? Por ejemplo, el sentimiento de culpa fortalece al ego. ¿Por qué? Porque yo me siento culpable. A veces creemos que el ego solamente es pues el orgullo, el decir yo soy superior, yo soy el primero, yo soy el mejor de todos ustedes. Eso es ego y egoísmo, por supuesto, ¿no? Pero a veces el ego es cuando uno se centra en esa cosa falsa y el sentirse culpable, sentir yo tengo la culpa, soy esto, soy malo, eso es ego también. Culpar a los demás por lo que nos pasa también refuerza el ego. Y esto es importante, el ego, al igual que un parásito, se alimenta de tu energía emocional. Esa energía generada por el miedo, la tristeza, el odio, la culpa, el sufrimiento, esa energía alimenta el ego y su primo hermano, obviamente, el cuerpo del dolor, ¿no? Y ahora la representación de papeles negativos adquiere fuerza especial cuando el ego se amplifica a causa de el cuerpo del dolor activo. Y sabemos que el cuerpo del dolor es el sufrimiento que has acumulado a lo largo de toda tu vida. Has creado un ente, has creado como una especie de ser, y eso se alimenta